Damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos que nos acompañan en la cámara que está a mi lado derecho y también los que están frente a mí. Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Estamos dando este curso de catequesis sacramental y estamos en la cuarta sesión. La cuarta sesión, que es el sacramento del bautismo. La semana pasada vimos qué producen los sacramentos, la gracia. Y hoy vamos a ver el sacramento del bautismo. La próxima semana veremos el rito del bautismo. Y vamos a centrarnos en este tema, el sacramento del bautismo. Vamos a responder algunas preguntas sobre qué es el bautismo, qué es el sacramento del bautismo, quiénes lo pueden recibir, qué requisitos se necesitan para recibir el bautismo, cuáles son los efectos que produce el bautismo en la vida de una persona que recibe el sacramento. Son algunas de las preguntas e interrogantes que muchos cristianos y muchas personas antes de recibirlo se plantean, padres de familia, catequistas, adolescentes, jóvenes y adultos que van a recibir el sacramento o que ya lo han recibido. El valor, su importancia, su impacto en nuestra persona, en la vida social y en la vida de la iglesia. Entonces, el sacramento del bautismo, que es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Bueno, pues la primera pregunta, ¿por qué existe el bautismo? Es una pregunta obligada. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, dice el libro del Génesis en el capítulo 1, versículos 26 al 27. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Ser imagen y semejanza de Dios significa que el hombre es un ser para el amor, tiene la capacidad de amar, porque Dios en esencia es amor. Es la esencia de Dios. Hay dos cosas que son la esencia de Dios. Dios es eterno, Dios. Por eso aquello de las pruebas de la existencia de Dios para el pensamiento franciscano, para los maestros franciscanos, los místicos, los teólogos, los pensadores franciscanos no tiene sentido, porque Dios es evidente a la vida y a la inteligencia humana. Con la inteligencia, va a decir San Buenaventura, se puede alcanzar el conocimiento de Dios. Evidentemente de una forma limitada, porque la mente es limitada, porque el conocimiento humano es limitado, porque el hombre como criatura, es decir, como ser creado por Dios, espíritu encarnado, dice San Juan Pablo II, cruzando el umbral de la esperanza, el hombre es limitado. Por lo tanto, su conocimiento con la inteligencia es limitado, pero no es poca cosa, porque es un rasgo de Dios, la inteligencia. Siendo esta la esencia de Dios, y al crear al hombre a su imagen y semejanza, por lo tanto, y Dios siendo amor, por lo tanto el hombre está llamado a amar, y el hombre está llamado a amar a Dios, y cuando el hombre ama, se asemeja más a Dios. La característica fundamental que nos hace asemejarnos a Dios es el amor. Dirá San Buenaventura, Juan Duns Scoto, el pensamiento franciscano, que es poco conocido, pero que en este canal lo damos a conocer, porque es un canal franciscano. Y por lo tanto, Dios que es capaz, el hombre es capaz de Dios porque viene de Él. Y el hombre está llamado a unirse a Dios. Y el hombre se une a Dios cuando le ama. El hombre es imagen y semejanza de Dios entonces porque ama y se asemeja más a Dios cuando ama a sus semejantes y cuando ama a Dios sobre todas las cosas y ama al prójimo como a sí mismo. Y el hombre solamente puede amar a Dios y al prójimo como a sí mismo en la medida que es amado por Dios. Los invito a que apaguemos los micrófonos para que quienes los tienen prendidos, para que no haya, por favor, gracias. Entonces, el hombre, imagen y semejanza de Dios por el amor, pero también el hombre es imagen y semejanza de Dios por la inteligencia.
El hombre es un ser inteligente. El hombre puede pensar, analizar, reflexionar, puede elaborar juicios críticos, tiene ideas, puede poner nombre a las cosas, etc. Entonces el hombre puede autoevaluarse y evaluar el mundo en el que vive para mejorarlo, para transformarlo conforme el reino de Dios, que no es comida ni bebida, sino que es aquel que se vive en el amor, la justicia, la verdad y la paz. Ese es el reino de Dios. Y el reino de Dios es Dios mismo, que se hace presente al hombre en Jesucristo, en la Santísima Trinidad, la cual vamos a celebrar el día de mañana. Mañana es el 11º domingo del tiempo ordinario, caracterizado por el color verde, que significa esperanza, que es la esperanza que todos debemos de tener, pero que vamos a celebrar también la Santísima Trinidad, que nos ha sido dada a conocer por la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Jesucristo, el Hijo, que es la primera misión que el Padre envía al mundo, pero también por el Espíritu Santo que viene en Pentecostés y que es el que va a santificar la vida de la iglesia a todos los cristianos. Por lo tanto, tanto el Hijo como el Espíritu Santo son los que nos dan a conocer quién es Dios y van guiando la vida de la iglesia. El hombre entonces es imagen y semejanza porque ama, porque piensa, porque es libre con responsabilidad. Eso significa que no es hacer lo que yo quiera o lo que me plazca, sino hacer la voluntad de Dios, que está orientada a mi bien, a mi felicidad y a mi realización como persona. Y por lo tanto, eso nos orienta a un cuarto punto, imagen y semejanza de Dios, que es ser un ser con voluntad. Voluntad para amar al prójimo, para amar a Dios, pero también para rechazar el mal y siempre buscar y aceptar el bien. Hoy en nuestra sociedad, con el relativismo que hace pensar al hombre que el hombre puede determinar el bien y el mal, que es la tentación del demonio y que fue la tentación que también a la cual condujo a Adán, a Eva y a Adán. Entonces pensar que el hombre puede conocer el bien y el mal es un error. Solamente esto le compete a Dios. Lo demás es jugar a ser Dios y eso nos cuesta caro. Pagamos una factura muy elevada que puede ser perder, no solamente nos llevó a perder la vida, la primera vida, a morir, y nos puede llevar a la segunda muerte, que es el infierno, la pérdida de Dios para siempre. Quinto aspecto, somos un ser social por naturaleza. El ser humano es un ser social por naturaleza. ¿Sí? Y sexto aspecto, el hombre es un ser de sentidos. El hombre ve, el hombre escucha, el hombre también experimenta sabores o con el tacto, texturas. ¿Sí? El hombre escucha. Entonces los 5 sentidos ponen de manifiesto estos 6 aspectos con los cuales Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. ¿Por qué existe el bautismo? Vuelve la pregunta, pues porque el hombre que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios se apartó de Dios. Pensó que podía ser feliz sin Dios, motivado por la serpiente, pero hay que entender que el hombre es inteligente y que el hombre es libre y que con esos dos aspectos que son imagen y semejanza de Dios, el hombre puede vencer a Satanás y puede acercarse a Dios y conocerle, aún en forma limitada. Por lo tanto, necesitará de la fe, es decir, que Dios se le dé a conocer, y esto es revelación, y Dios ya lo ha hecho en Jesucristo. El hombre se aparta de Dios, y el hombre, cuando se aparta de Dios, peca, y cuando el hombre peca, peca de soberbia, de desobediencia, porque Dios le ha dicho, no juegues a ser Dios, no quieras conocer el mal. Si conoces el mal vas a pecar, es decir, no mates, no robes, no quieras matar para saber que es un acto malo, no quieras robar para saber que es un acto malo, pero el hombre lo quiso hacer y entonces cuando el hombre realizó el acto malo, el hombre pecó. Aún antes Jesucristo va a decir que el hombre peca con el hecho de aceptar el pecado en su mente, en su conciencia. Pecar no es sentir, pecar es consentir el pecado. Señor, ¿cuándo se comete adulterio? Le preguntan en la Escritura, en los Evangelios, y Jesús responde, cuando tú aceptaste, consentiste el pecado, viste a aquella mujer con deseo, ya pecaste con ella en tu corazón y en tu mente, ya adulteraste, ya fuiste adúltero, por lo tanto ya pecaste. ¿Sí?
Entonces no desearás la mujer de tu prójimo. Por eso el mandamiento lo dice. Y estos mandamientos de la ley de Dios que da a conocer a Moisés están contenidos en la ley natural. No se necesita ser cristiano o creyente en Dios para poder conocerlos, porque están inscritos en la conciencia de Dios, perdón, del hombre, dado que todos los hombres y mujeres hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo mismo, el hombre ha pecado. Cuando ha consentido el pecado y cuando lo ha realizado, el hombre peca. Y el hombre no podía volver a Dios por sí mismo. Es como un niño que se pierde, se aleja de su casa, no puede volver solo a su casa. Necesita que su padre o su madre lo busque y vaya por él y lo regrese al lugar donde estará seguro. De la misma manera nosotros nos perdimos, ingenuos, pobres de nosotros, que pensamos que podíamos vivir y caminar sin Dios. Dios ha tenido que salir a nuestro encuentro para darnos la gracia, es decir, su amistad, su amor, que nunca lo hemos perdido, pero que nosotros separados nos alejamos de Él, del calor de su amor y del calor del hogar que nos puede mantener seguros. Dios ha salido al encuentro del hombre en Jesucristo. Dios hizo una promesa en Génesis capítulo 3, versículo 9, en adelante, incluso al capítulo 4, les enviaré un Salvador, el protoevangelio, y la mujer pisoteará la cabeza de la serpiente, la nueva Eva, María, la Virgen María, y este nuevo Adán, Jesucristo. Si por un hombre entró el pecado al mundo y por una mujer, por otro hombre, entrará la salvación para todo el género humano, todos los que por la fe y el bautismo acepten a Cristo y se conviertan, se bauticen, se salvarán. Por lo tanto, con el bautismo nos devuelve la gracia santificante. Por esto existe el bautismo. El bautismo es la vuelta de Dios al hombre. El bautismo es Dios tocando al hombre para que le abra el hombre su corazón, para que Dios lo bañe con aquel baño de regeneración de las aguas del Espíritu Santo, como dice San Pablo en la carta a Tito, en el capítulo 3, versículo 6 y siguientes. Ese es el bautismo. Por esa razón existe el bautismo, para salvar al hombre, para ofrecerle la mano al hombre, como dice la plegaria eucarística que recitamos en misa, la plegaria eucarística número 4. Dios tiende la mano al hombre para que todo el que desee salvarse, el que desee estar con él, no se pierda, sino que encuentre la salvación, y recibimos la gracia santificante que nos perdona el pecado original de desobediencia y soberbia, nos integra a la gran familia de Dios y también nos hace hijos suyos. Por lo tanto, nos convierte en hombres nuevos, en criaturas nuevas. Por esto existe el bautismo, que nos devuelve la dignidad de ser hijos de Dios y herederos del cielo. Nosotros no vivimos aquí para permanecer siempre en la tierra. Nosotros vivimos aquí para salvarnos, y nuestro paso por la tierra es eso, como bien lo dice San Buenaventura, el doctor seráfico, el franciscano. Como bien lo dice, somos hombres en camino, homo viator, hombre en camino. Y nuestro único propósito de haber nacido en la tierra es para amar a Dios y al prójimo y salvarnos, ir al cielo. Este es el tiempo de prueba que Dios nos permite para que nos decidamos por Él, o Dios o el diablo, porque no hay punto medio, no podemos quedarnos a medias. El pecado original rompe su amistad con Dios. El hombre perdió la gracia y los dones preternaturales, no morir, no trabajar, no esforzarse. Pero a raíz de ello, el hombre muere y tiene que trabajar duramente para conseguir el pan de cada día, y la mujer tendrá que engendrar a los hijos con los dolores de parto, que las mujeres lo comprenden perfectamente. Todos los hombres somos concebidos con el alma manchada por el pecado original y privados de la vida sobrenatural. Por lo tanto, ¿por qué el bautismo? Para salvar al hombre. Esto responde a la pregunta, ¿por qué el bautismo? ¿Qué es el bautismo? Sigue la siguiente pregunta. El bautismo es un sacramento instituido por Cristo para salvar al hombre, para hacerle su hijo por adopción, hijos en el Hijo, para darnos la gracia, la salvación, la vida eterna. Es la primer tabla de salvación, es la puerta a la casa de Dios.
es un sacramento, el primer sacramento de iniciación cristiana, es el sacramento de la nueva alianza. En el bautismo nosotros celebramos la muerte y la resurrección de Cristo. Tenemos la experiencia pascual, Cristo que muere y que resucita. En el bautismo el hombre nace a la vida sobrenatural, a la vida de la gracia, a la vida con Dios. Recibimos el bautismo en la ablución del agua, el agua bendita, bendecida por los ministros ordinarios de la iglesia, el diácono, el presbítero y el episcopo. El bautismo se realiza la invocación de la Santísima Trinidad, porque el que nos bautizó dijo: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Son las palabras que no deben faltar. Es lo que la iglesia tendría que realizar conforme a la voluntad de Dios, y es lo que la iglesia tendría, cualquier persona que bautice tendría que pronunciar, porque si no sería un bautismo inválido, ¿sí? Aunque muchos dirán que la iglesia suple. Bueno, lo dejamos a la misericordia de Dios, pero estas palabras no deben faltar. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es enseñanza del magisterio de la iglesia desde el Concilio de Trento en 1535. Ahora vamos al siguiente aspecto. El bautismo tiene un significado etimológico, es decir, la palabra bautismo procede de un vocablo de su palabra original, de su raíz. ¿De dónde? Del griego baptisein o baptizenai, que significa bautismo, ser bañado, ser empapado, o del hebreo tebal. ¿Qué significa baptisein y baptizenai o tebal en hebreo? Sumergir, introducir dentro del agua, que ya nos está llegando el agua, aquí ya está lloviendo. Para la gente que tenga ahí ropa, que la vaya poniendo dentro de su casa porque ya está lloviendo. Bueno, pues el agua así nos empapa, así como llega la lluvia, de igual manera el agua nos empapa, las aguas del bautismo nos empapan a todos, ¿sí? Ese es el significado etimológico del bautismo. Y el bautismo, como lo hemos dicho la semana anterior, el bautismo imprime carácter sacramental, que en San Pablo aparece el término sfragis, significa sello, pero este es un sello imborrable, no se quita con nada, no lo quita nada ni nadie, ni el pecado, ni siquiera los que están condenados en el infierno lo han perdido, y ese es el punto precisamente que provoca el sufrimiento. Ese es el gusano que nunca muere, del cual habla Mateo en su evangelio. El gusano que nunca muere es la conciencia que reprocha a aquel bautizado o bautizada que nació para Cristo por la vida nueva, es decir, por la gracia sacramental del bautismo, pero que no logró el propósito. El bautismo, por lo tanto, recordando la doctrina de la Iglesia Católica que se encuentra en los textos evangélicos y en el magisterio de la Iglesia, en el catecismo de la Iglesia Católica, es irreiterable, no se repite. Una vez solamente, porque imprime carácter. Por lo tanto, la condición para recibir el bautismo es que la persona no haya sido, primero, bautizada. Segundo, que el que lo va a recibir esté vivo, porque es un sacramento de vivos, no de muertos. Si alguien ya murió, pues entonces no tiene caso ya bautizarlo. Encomendamos a aquella persona que no fue bautizada y murió sin ser bautizada a la misericordia de Dios. Porque habrá que recordar, y lo veremos aquí, que hay otros tipos de bautismo, el bautismo de sangre, el bautismo de deseo y el bautismo de agua. En este momento estamos hablando del bautismo de agua que recibimos en las aguas de la pila bautismal. El bautismo de deseo, como aquellas personas que iban a bautizar en África, pero que los rebeldes los anticiparon antes de que llegaran al templo y los asesinaron. No alcanzaron a ser bautizados por el agua, pero por el deseo sí, porque tenían deseo de bautizarse y lo habían expresado. Entonces el bautismo de deseo, pues murieron bautizados por deseo, y en la misericordia de Dios encontrarán la salvación y el perdón de sus pecados conforme Dios le parezca mejor. El carácter es un sello indeleble, por lo tanto.
que confiere los sacramentos del bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Quien ha recibido el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal no los puede volver a repetir. Ya dijimos, la condición es, primero, que sea persona. Segundo, que no esté bautizado. Y tercero, que esté vivo. ¿Por qué persona? Aquí está Héctor Alvarado y me dirá, no me dejará mentir, que en una ocasión platicaba un maestro de Derecho Canónico, un maestro muy reconocido en la Arquidiócesis de Monterrey. Estando como rector, fue una mujer y le dijo, estaban reconstruyendo las torres de la catedral, más bien del templo, se me escapa ahorita el nombre del templo, de la Basílica del Roble de Monterrey. Y entonces le dijo al padre, padre, traigo este donativo de 170,000 pesos, pero por favor le pido que bautice a mi perrito. Y le dijo, pues, mire, disculpe, si gusta, pues no me deje su donativo, pero no puedo yo hacer esto que me pide porque no es posible bautizar animalitos. El bautismo solamente es para personas. Entonces el bautismo es para personas solamente, ¿sí? Y vivas, y además que no estén bautizadas. Entonces ese es un punto importante. Estos tres sacramentos, por ellos nosotros los cristianos participamos del sacerdocio de Cristo y se forma parte también de la iglesia según el estado, es decir, casado, soltero, consagrado o en el orden sacerdotal, y además de sus funciones diversas según el estado. Por lo mismo, es una disposición positiva para la gracia que permanece para siempre en el cristiano, incluso aunque peque y pierda la gracia santificante. No se borra, como acabo de mencionar hace un momento, no se borra el sello como promesa y garantía de protección divina y como vocación al culto divino y al servicio de la iglesia. Por eso, estos tres sacramentos no pueden ser reiterados, es decir, no se pueden recibir más que una vez. La existencia del carácter sacramental es un dogma de fe definido por el Concilio de Trento en 1535. ¿Qué fuentes tenemos para constatar lo que yo estoy diciendo? Pues tenemos el Código de Derecho Canónico que rige la vida de la Iglesia en el canon, los cánones 845 y 849, y el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1121, el Dessinger en el 1609. Allí ustedes pueden corroborar lo que yo acabo de mencionar. El carácter sacramental, ¿a qué nos ayuda? El carácter, el sello, las esfragis, perfecciona el sacerdocio común de los fieles por el bautismo, ¿sí? Y el confirmado recibe el poder de confesar la fe de Cristo o en Cristo públicamente como virtud de un encargo, lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1305, quasi ex officio, es decir, lo que recibe para compartirlo, para llevarlo, para vivirlo con los hermanos, en la comunidad, en la familia, en el barrio, en la parroquia, en los ambientes laborales. Por eso el cristiano debe ser un hombre coherente, de una pieza que a ocultas, que en casa y que en forma pública debe tener la misma conducta, porque es aquello en lo que él cree y porque se ha convertido en un hombre nuevo a raíz de la recepción del bautismo, criatura nueva, en otro Cristo, para que su vida o que con su vida realice el bien como nuestro Señor Jesucristo lo realizó, que pasó su vida haciendo el bien. Por lo tanto, es una consagración. ¿Qué significa consagración? Que fue apartado, separado por Dios del mundo, para que sea otro Cristo y para que exprese el amor de Cristo a los demás.
Es una consagración irrevocable. No se puede quitar. No se puede quitar. Por eso el que fue ordenado sacerdote no puede dejar de ser sacerdote. Cuando aquellos militares en México, concretamente, le dijeron no podemos matar a un sacerdote porque quedamos excomulgados, había una gran conciencia religiosa, ¿qué hicieron? Le cortaron la piel de la palma de las manos a Hidalgo, al cura Hidalgo, para poderlo asesinar, pensando que de esa manera le quitaban la consagración que había recibido del obispo. Pero no es así, porque aquello es solamente signo de lo que recibe en el alma. El alma queda marcada para siempre, in eternum, sacerdote in eternum. Como dice el santo cura de Ars, me arrodillé consciente de mi nada y me levanté sacerdote para siempre. Por lo tanto, es una consagración irrevocable que no se pierde, no se puede perder ni con el pecado, ni aun cuando alguien diga renuncio a mi bautismo, pues ni aún así, ¿sí? Ni aún así, pero que implica además una semejanza con Jesús, hombre perfecto, para amarlo, para darlo a conocer, para ser soldado de Cristo, para ser testigo de Cristo en una sociedad rebelde que se ha apartado de Dios, que está en crisis. Por lo mismo, hablamos de un sello indeleble permanente que configura con Cristo, nos configura con Cristo a aquel que lo recibe. Por ello solo se recibe una sola vez en la vida. No es necesario recibirlo más de 2 veces. El carácter modifica intrínsecamente al alma, como lo dice Juan Duns Scoto y Santo Tomás, que modifica las potencias y las facultades del alma. ¿Cuáles son? La inteligencia con la cual se llega a la verdad y la voluntad con la cual se ama y se opta por el bien, rechazando el mal porque nos aparta de Cristo. Y en particular la facultad intelectiva, y que de alguna manera queda modificada por él, a semejanza de Jesús, sumo y eterno sacerdote. ¿Ven? Esta es la importancia del carácter. El carácter como huella indeleble en el alma. El cristiano que la recibe lo hace para toda la eternidad, y aunque se condene y esté en el infierno, no la perderá, porque es el sello de pertenencia para la eternidad. Por eso es el mayor fracaso la condenación, y por eso el alma de un condenado odia a sí mismo y a los demás, porque no pudo realizar aquel propósito para el cual nació. ¿Cuál? Estar en el cielo, vivir en el amor, en la verdad, en la alegría y en la luz de la presencia de Dios, que como él bien lo dice, yo soy el camino, yo soy la luz del mundo, soy la luz del mundo. Pues bien, ¿qué efectos nosotros tenemos del bautismo? Pero antes de ello, es importante decir lo siguiente: ¿cuáles son los signos externos del bautismo? La materia y la forma. Todos los sacramentos tienen materia y forma. Hablemos del bautismo porque es el tema que nos ocupa en esta tarde. La materia es el agua natural y limpia. La materia es los que se utiliza, el agua, en este caso el aceite, ¿sí? El santo óleo, el santo crisma, el santo óleo con el cual se unge el pecho del niño o la niña, y el santo crisma con el cual se unge la coronilla de la cabeza. No aquí, no, es la coronilla de la cabeza, porque es ahí donde se ungía a los profetas, sacerdotes y reyes en el pueblo de Israel, el pueblo sacerdotal elegido por Dios, pueblo santo, pueblo de reyes, nación sacerdotal. Incluso San Pablo y sobre todo San Pedro, los recuerdan aquellos textos del Antiguo Testamento. El agua tiene que ser natural. No se puede, como decía Martín Lutero, es un error que está en sus 95 tesis, que hoy corrijo aquí. No se puede bautizar ni con vino, ni con jugo, ni con refresco, ni con saliva, no, ni con agua sucia. Tiene que ser agua natural y limpia. ¿Qué entendemos por agua natural? Agua de la lluvia,
agua del río, del mar, del arroyo, agua de la noria, agua de la llave, agua del garrafón, ¿sí? Agua natural y además limpia, no agua putrefacta, agua limpia, materia, agua natural, limpia. Ya dijimos qué significa natural. La forma son las palabras que el ministro utiliza para bautizar. Vamos a cerrar las ventanas porque nos está cayendo una tormenta. Se nos moja los libros de la biblioteca, por favor. Bueno, pues entonces el agua que nos está cayendo ahorita torrencialmente aquí donde estamos, es una bendición de Dios. Hay lugares en otras partes del mundo que no está lloviendo, por ejemplo Monterrey, no está lloviendo y están en una tremenda sequía ahorita en Monterrey. Enviamos un saludo a nuestros hermanos y amigos de Monterrey y pedimos el agua para ellos. Bueno, pues las palabras que utiliza son: yo te bautizo en el nombre del Padre, o sea, yo ministro, a ti, te bautizo. Se menciona el nombre de la persona que se va a bautizar. ¿Cómo se va a llamar el niño o la niña? Pedro, se va a llamar Pedro. Yo te bautizo, yo ministro, te bautizo a ti, Pedro, en el nombre del Padre. Se derrama agua, y del Hijo se derrama agua, y del Espíritu Santo, y se vuelve a derramar agua. Y toda la asamblea, papás, padrinos y otros invitados deben de responder amén. Bueno, pues así se responde amén. Significa: creo que lo que se está celebrando aquí es obra de Dios y Dios está haciendo hijo suyo a este niño o a esta niña que está recibiendo el bautismo. Signos externos: materia y forma. Materia, lo que se utiliza, y forma, las palabras que se emplean para administrar el sacramento. ¿Cuáles son los efectos del bautismo? Eso también es importante mencionar. Efectos del bautismo: primero, regeneración y perdón de los pecados. Regeneración y perdón de los pecados. San Pablo en la carta a Tito lo dice en el capítulo 3, versículo 6. Es un baño de regeneración en el Espíritu, ¿sí? Esto es importante, es decir, el agua simboliza al Espíritu Santo que nos está cubriendo con su gracia, con su amor, con su perdón. Y donde incluso hubo el pecado, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dice San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 25, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces la gracia de Dios es mayor a cualquier pecado. No hay pecado más grande que la muerte de Cristo en la cruz. Por eso es regeneración y perdón de los pecados. Y el bautismo tiene este sentido, vamos a decirlo así, de la expresión de la muerte y la resurrección de Cristo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, nos perdona el pecado original y actual. Si alguien es bautizado en la adolescencia, en la juventud, en la etapa adulta, pues le perdona el pecado original de desobediencia, de soberbia, que nos ha llegado por Adán y Eva, pero también nos perdona los pecados que tengamos, ¿sí? Los que hayan sido, cualquier pecado que se haya cometido, el bautismo los perdona y quedamos, por eso somos convertidos en hombres nuevos, criaturas nuevas. Pero continúan las consecuencias del pecado. Cada pecado tiene una consecuencia y esas Dios nos las perdonará, si no en este mundo, en el purgatorio. Por eso, cuando nosotros pecamos, tenemos que pensarla muy bien, porque no solamente es el pecado, sino la consecuencia del pecado cometido, es decir, la pena del pecado cometido. Nosotros el sacramento no lo perdona, nos queda, ¿sí? ¿Cómo se perdonará?
con las buenas obras, con los ayunos, con las oraciones, ofreciéndolas a Dios en estado de gracia para que nos perdone aquellas culpas de los pecados cometidos, aquellas penas, aquella consecuencia del pecado, de cada pecado que hemos cometido con la lengua, hablar mal, criticar, juzgar, con los actos, con el pensamiento, con la intención, ¿sí? Y con las, bueno, de esa manera. Ahora, otro efecto del bautismo, la remisión de las penas. El bautismo nos conduce a que la persona conscientemente busque el sacramento, pero también busque una vida de amistad con Dios, es decir, vivir en gracia, luchar por vivir en gracia, en oración continua, en una amistad con Dios, procurando el sacramento de la confesión cada 15 días, cada 3 semanas, porque si perdemos la gracia sacramental del bautismo, tenemos el sacramento de la confesión, que lo veremos más adelante a profundidad. Tercer efecto, la gracia santificante y sacramental. El bautismo nos da la gracia santificante, la gracia, la amistad con Dios, el amor de Dios, Dios que habita en nosotros, pero además nos da la gracia del sacramento del bautismo. ¿Cuál es? El perdón de los pecados. Nos hace hijos de Dios, nos integra a la gran familia de Dios, a la iglesia. Cuarto efecto del bautismo, nos hace hijos por adopción del Padre Dios, del Creador, del Padre de Jesús. Nos da sus propiedades, nos hace conocerlo como Él se conoce y amarlo como Él se ama. ¿Ven qué grande es esto? Nosotros no podríamos conocer ni amar a Dios, sino solo porque Él se nos acerca. Esta es la gracia. Dios se nos acerca para que nosotros lo podamos conocer. Y esto es revelación, manifestación. No podríamos por la pura razón, sino porque Dios se acerca, se nos da a conocer, se nos hace presente en la vida diaria, en tantas situaciones de dificultad por las cuales ustedes y yo pasamos, y a veces sentimos que no podemos más, y Dios sale a nuestro encuentro para decirnos: no temas, yo estoy contigo, no te he abandonado. Quinto efecto, imprime el carácter en el alma, la señal espiritual imborrable del sacramento. Nosotros quedamos hijos de Dios para siempre. Nosotros seremos pueblo de Dios para siempre. Nosotros seremos perdonados del pecado original para siempre. Seremos otro Cristo para siempre. Recibiremos la fe, la esperanza y la caridad para siempre. ¿Sí? Seremos apartados, consagrados, por lo tanto, templos del Espíritu Santo para siempre. Eso significa, hermanos, recibir la impresión del carácter en el alma, señal espiritual imborrable. Pues ustedes están escuchando la tormenta que está cayendo, que es un don de Dios, y espero que no se nos vaya la luz. Sexto aspecto, sexto efecto de 10. Somos hermanos de Jesús. Por el bautismo somos hermanos de Jesús. Nosotros no estamos solos. Muchas veces ustedes y yo nos hemos sentido solos, abandonados de Dios, tristes, acomplejados, entristecidos, calumniados, perseguidos, incomprendidos, pobres, malhumorados, enfermos, pero no estamos solos, porque somos hermanos de Jesús y Jesús jamás nos abandona. Por eso nunca podemos desconfiar de la bondad divina. Nunca podemos decir: ¿y ahora qué será de mi vida? ¿Qué va a ser de mí en mi vejez? ¿Qué va a ser de mí con esta enfermedad? ¿Qué va a ser de mí sin trabajo? No desconfíe de Dios. Si Dios es nuestro hermano en Jesús y en el Padre es nuestro papá, no podemos desconfiar de la bondad divina de Dios, porque está con nosotros y nos acompaña.
Séptimo efecto, somos alter Christus. ¿Qué quiere decir eso? Otro Cristo. Somos otro Cristo. ¿Y qué significa eso? Cristo significa ungido, porque Jesús fue ungido por el Espíritu de Dios cuando fue bautizado por las aguas del río Jordán por su primo hermano Juan el Bautista. Ustedes recordarán el bautismo de Jesús. Nosotros también hemos sido ungidos, hemos sido bautizados, por lo tanto empapados, no solamente del Espíritu Santo, sino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, amén. Por lo mismo somos otro Cristo, porque hemos recibido la gracia santificante, el amor incondicional, la fe y la esperanza, para nunca desanimarnos y nunca perder de vista a aquel que es el buen pastor y que camina con su pueblo, con su nuevo pueblo santo, con nosotros, los bautizados y bautizadas. Octavo efecto del bautismo. Somos herederos del cielo, lo cual quiere decir que no podría haber otra consecuencia. ¿Cuál? Si hemos recibido a la Santísima Trinidad, estamos llamados a vivir, a habitar con Dios, en la casa de Dios. ¿Qué significa habitar en la casa de Dios? Habitar en Él, en Dios. Dios es nuestra morada. Por eso Jesús le decía a los judíos: destruyan este templo y yo lo construiré en 3 días. ¿A cuál templo se refería? A su cuerpo. Nosotros vivimos ya ahora en el cuerpo de Cristo. Y San Pablo dice que nosotros somos el cuerpo místico de Cristo por el bautismo, cuya cabeza es Cristo, y nosotros somos sus miembros, manos, ojos, etcétera, cuerpo de Cristo. Estamos llamados, por lo tanto, a vivir en el cielo. Por lo tanto, hay de aquel que rechace conscientemente el amor de Dios, hay de aquel que rechace el perdón de Dios, hay de aquel que conscientemente rechace a Dios y a los hermanos, porque ya está condenado, y porque Dios, a pesar de esa renuncia consciente que es el pecado contra el Espíritu, Dios, como buen pastor, como padre, hermano mayor y amigo, nos estará llamando hasta el último instante de nuestra vida a volver a la gracia. Noveno efecto del bautismo. Participamos por el bautismo de su divinidad, de su vida divina. Porque Dios nos participa su vida, como dice el Salmo 8, Señor Dios nuestro. El Salmo 8 que mañana vamos a recitar en la misa, mañana. ¿Sí? Mañana vamos, en el Salmo responsorial, estaremos respondiendo con el Salmo 8. Señor Dios, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Hiciste al hombre poco inferior a los ángeles. A los ángeles. Esa es la traducción correcta. No a un Dios, no, a los ángeles. Los ángeles son seres puramente espirituales. Nosotros somos seres con carne y con espíritu, por eso con cuerpo y con espíritu. Eso es el rasgo fundamental de la naturaleza humana. Participamos de la vida divina, porque Dios nos da su amor, su gracia. Eso significa Dios quiere habitar en nosotros. Vean qué belleza. Y por eso San Francisco de Asís dirá: tabernáculo de Dios, casa de Dios, morada de Dios. Partiendo de aquellos textos bíblicos, porque la espiritualidad franciscana es eminentemente bíblica. Y ahí tengo un video sobre la espiritualidad franciscana, cristológica y bíblica. Décimo efecto del bautismo en nuestra vida. Décimo efecto. Y ya vamos llegando a la conclusión casi. Y aquí nos iremos a la conclusión. Dios está como Padre y como amigo. ¿En dónde? En nosotros.
presente en nuestra vida, pero aún más, hermanos y hermanas, en nuestra persona. Dios está en nuestra persona como Padre y como amigo, como Salvador, como abogado que nos defiende, como el amor de nuestra vida, que nadie nos puede dar un amor tan grande más que Dios, y que todo amor humano, aún el de padre, el de madre, el de hijo, el de hija, el de pareja, esposo, esposa, solamente tiene su plenitud en el amor que Dios nos da, porque es un amor inagotable, es un amor incondicional, es un amor desinteresado y perfecto. Y nos referimos a la inhabitación de la Santísima Trinidad. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios habita en ti y en mí y en todos los bautizados, porque recordemos las palabras, la fórmula: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Dios habita desde ese día en nuestra persona, en nuestra alma racional, en nuestra alma volitiva que quiere y que desea a Dios. Por eso no podría ser otra consecuencia más que el hombre desee a Dios, ame a Dios, ame a los demás, se sienta mal cuando ha ofendido, cuando se ha alejado de Dios, cuando ha pecado, se arrepienta. Por lo tanto, el bautismo, y aquí retomamos lo que habíamos dicho, el bautismo tiene tres vertientes, o se puede recibir a partir de tres aspectos. El agua, mencionando las palabras, agua limpia, natural, con las palabras: yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, bautismo de agua. El bautismo de deseo, desear con todo el corazón el bautismo, desear a Dios, desear su amor, desear su salvación, desear la vida de la iglesia, desear la gracia, desear la santificación. Ese es el bautismo de deseo, desear a Dios. Tercer forma del bautismo, bautismo de sangre, que se recibe en el martirio, morir por Dios. Muero por ti. Aquí en México tantos cristianos que murieron. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe, y disparen, porque no voy a renunciar a mi fe, porque mi amor por Dios es tan grande, porque me he sentido tan profunda y grandemente amado por Cristo Rey y Santa María de Guadalupe, que no estoy dispuesto a renunciar a ese amor único que nadie me puede dar. ¿Sí? Entonces, el martirio significa testigo de Cristo hasta la muerte. Morir por Cristo antes de ser bautizado, incluso fue bañado con la sangre, con su propia sangre. ¿Sí? La sangre derramada nos bautiza. Es el bautismo de sangre. El bautismo de sangre. Y tenemos, por lo tanto, la necesidad de recibir el bautismo. El bautismo es necesario para salvarse. Para nosotros, los que hemos nacido en una sociedad occidental, cristiana, en familia cristiana, y que no recibamos el bautismo, aun cuando nuestros padres lo saben, habrá gente que tiene la necesidad, la urgencia de ser bautizada, y si los papás no quieren que los hijos se bauticen, y esto lo digo con pleno conocimiento y conciencia, el bautismo es necesario para salvarse. Y si en una familia el padre, la madre, uno de los dos o ambos no desean que su hijo sea bautizado, existe una ley mayor a la ley que cualquier estado otorga a los padres de familia, la responsabilidad de sus hijos. ¿Cuál es esa ley superior? La ley de la salvación, o la ley a la salvación, como dice el Código de Derecho Canónico en el canon 1752. La salus animarum, la salvación de las almas, está por encima de cualquier ley humana.
La salvación de las almas está por encima de cualquier ley humana. Y por lo tanto, si el padre no quiere que su hijo se bautice, la madre sin su consentimiento lo puede bautizar. Si la madre no quiere que el hijo se bautice, el padre sin su consentimiento lo puede bautizar. Si los padres no quieren que su hijo se bautice, los abuelitos, los tíos, los hermanos mayores, los primos, los pueden bautizar. Allí la única dificultad estaría quién les daría el proceso de formación, porque el proceso de formación no termina ni la catequesis con la recepción del sacramento, no, ese continúa toda la vida. Catequesis significa eso, hacer resonar en los oídos, en la mente y en el corazón de los hombres el mensaje de salvación por el cual Dios llama a cada hombre y a cada mujer para que se salve. Y por lo tanto el proceso de catequesis y de formación se termina con la muerte en la tierra, con la muerte del cuerpo. Por lo mismo, es importante el proceso de catequesis de todos los seres humanos. Y la necesidad de recibir el bautismo lo es para la salvación. Nosotros no nos podemos eximir de esta responsabilidad, porque somos el cuerpo de Cristo y estamos llamados a responder y a dar testimonio en aquellas familias con escasa conciencia de formación y del bautismo, para catequizarlos, para anunciarles el querigma. Cristo ha venido a la tierra en el vientre purísimo de la Virgen María, ha muerto, ha resucitado, ha ascendido al Padre, nos ha enviado al Espíritu Santo para la santificación de todos los fieles. Segundo aspecto, Cristo es el único camino de vida eterna. No hay otra puerta, yo soy la puerta y no hay otra puerta, nos dirá Jesús en el Evangelio de San Juan, pero también en los Hechos de los Apóstoles. No hay otra puerta de salvación, sino estaríamos cayendo en la herejía que el Concilio Vaticano II condena, llamada el irenismo, que presumía y enseñaba erróneamente que todos los caminos llevan a Dios y que el hombre se puede salvar por cualquier vía y por cualquier persona buena, lo cual es un error. El único que nos puede salvar es Jesucristo. Y efectivamente, respondo a aquellos hermanos que me enviaban un mensaje la semana pasada, hermanos agnósticos, no creyentes y ateos. Sí, efectivamente, la semina verbi, las semillas del verbo de las cuales hablan los padres de la iglesia y particularmente San Ireneo, las semillas esparcidas de Dios en la creación y sobre todo en la conciencia de cada hombre y de cada mujer, creados a imagen y semejanza de Dios. El hombre que nunca ha escuchado hablar de Dios, porque vive en sociedades en las cuales nunca se ha anunciado la buena noticia, nunca se ha anunciado el querigma, la evangelización, no ha llegado el evangelio. Si practica estas semillas del verbo, estas semillas del reino de Dios, amor, justicia, verdad, paz, igualdad, ese hombre se salva. Ese hombre se salva por la gracia de Dios, por el amor de Dios. Y el mismo Papa Juan Pablo II, en aquel documento de penitencia y reconciliación, penitencia et reconciliatio, penitencia y reconciliación, en los números 29 al 33, precisamente ahí menciona esto, que los hombres y las mujeres pueden llegar a la salvación, alcanzar el cielo, si nunca han conocido a Cristo, por la práctica de obras de misericordia, las 14 obras de misericordia, 7 espirituales, 7 corporales, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vivir coherentemente con lo que anuncia y con lo que predica, que su vida está en unión con aquello que cree, vive lo que piensa y lo que habla. Ese hombre se salva porque nunca ha escuchado el evangelio, ¿sí? Entonces es el llamado del Señor a la salvación, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Me dicen que ya nos quedan 5 minutos, entonces ya vamos a ir concluyendo. Pues bien, pero hablamos en los casos de la gente que no ha conocido a Cristo.
¿sí? O de otros casos particulares que no mencionaría, porque ya tengo ahí videos cuando hablo de los divorciados vueltos a casar. ¿Se salvan los divorciados vueltos a casar? No voy a responder aquí porque tendría que argumentar suficientemente, y ya tengo ahí esos 5 videos a partir de la doctrina de la Sagrada Escritura, de los evangelios de Mateo, de Marcos, ¿sí? Y del magisterio de la Iglesia en San Juan Pablo II, que ahí fue mi tesis en teología, y que ahí está Héctor, que no me dejará mentir. Los divorciados vueltos a casar fue la primera tesis en teología, en el número 81 al 83, en el inciso C. Pues bien, Cristo es el único camino de vida eterna. Tercer aspecto que manifiesta la necesidad de recibir el bautismo: Jesús es el Salvador de los hombres. No hay otro Salvador, no hay otro Mesías. Hay muchos hombres que se han anunciado como tal, pero han sido anticristos, o hay otros que han sido prefigura del gran anticristo, y hay otros que han sido líderes que desde la época de Jesús llegaron, incluso antes de Jesús, pero fueron asesinados porque querían dar la liberación del pueblo de Israel de parte del Imperio Romano, o con respecto al Imperio Romano. Pero Jesús ha anunciado otro reino. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, habría venido mi ejército y me habrían liberado, y habrían luchado contra ustedes y los hubiéramos vencido. Pero mi reino no es de aquí. Mi reino es un reino de justicia, de paz, de amor, de perdón, que supera todas las realidades temporales, y que es la invitación para la salvación de todos los hombres. Por lo tanto, la necesidad del bautismo en esta triple dimensión que hemos mencionado se requiere. Vayamos a otro aspecto y vamos concluyendo. ¿Quiénes pueden ser los ministros del bautismo? Hablamos de 2 tipos de ministro: el ordinario, el diácono, el presbítero y el episcopo, el obispo. Son los 3 hombres que han sido consagrados para realizar administrar válidamente este sacramento. Pero también existe el ministro extraordinario. Al ministro extraordinario es cualquier ser humano. Puede ser un bautizado católico o incluso alguien que no sea bautizado. Pero este ministro solamente tiene, digamos, validez cuando actúa en peligro de muerte solamente, y que no hay un ministro cerca. Y entonces, ya dijimos, el derecho fundamental superior sobre cualquier ley humana es el derecho a la salvación. Y por lo tanto, cualquier persona, lo dice el Concilio de Trento, lo retoma Concilio Vaticano I y lo retomará Concilio Vaticano II, solamente tendrá que hacer lo que la Iglesia haría en ese momento, tener este deseo, ¿cuál? Pronunciar las palabras: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén, al mismo tiempo que va derramando agua. Si el agua no es bendita, bueno, pues es agua natural y limpia. Si la persona vive, no muere, ese bautismo es válido aún cuando haya muerto. Precisamente es para eso, para que viva en la gracia. Muere su cuerpo, pero su alma vivirá en la gracia, y es válido ese sacramento. Si la persona sobrevive a la enfermedad, tendrá que avisar a la parroquia a la cual pertenece para que se complete el rito y se anote en el libro del bautismo los datos de aquel hombre, niño o niña que fueron bautizados. Si entonces esto es importante. Tenemos un tema donde vamos a hablar del bautismo en caso de peligro de muerte, y tendremos un tema también donde hablaremos de ese punto, las circunstancias, y donde hablaremos del bautismo en caso de peligro de muerte, pero también de urgencia, de extrema urgencia, ¿sí? Y hablaremos de 4 aspectos a los que se refiere la extrema necesidad, la urgente necesidad. Este es el término que utiliza el Código de Derecho Canónico. Bueno, ya dejó de llover, ya no es necesario que hable tan fuerte porque así ya me pueden escuchar mejor. Existe el compromiso de los papás, que no lo voy a profundizar porque tenemos un tema donde hablaremos del compromiso de papás y padrinos y quiénes pueden ser padrinos del bautismo y de los sacramentos en general. Pero es importante decir que los papás no pueden dejar su compromiso a los demás. Lamentablemente hoy aumenta el número de divorcios, aumenta el número de personas que no se hacen cargo de sus hijos, de hijos abandonados, etc. Y es importante comprender que es insustituible el papel, la función
del padre de familia, no se educa a distancia. Lamentablemente los casos que van en aumento generan sentimientos de abandono, pero la oración, el compromiso, aunque sea a distancia, tu llamada por teléfono, y si el trabajo te lo impide, alguna vez está con tus hijos, y que aquel encuentro que sea un encuentro de calidad, no para regañarlos. Orar por tus hijos, ofrecer tus buenas obras y tu buen testimonio por tus hijos, e inducirlos a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. De los padrinos nos ocuparemos. En conclusión, porque nos dicen que nos quedan 3 minutos, me está señalando aquí ya la Google Meet. El bautismo pertenece a los sacramentos de iniciación cristiana. En conclusión, los sacramentos de iniciación cristiana son el bautismo, la primera comunión y la confirmación. Estos 3 imprimen carácter. Las formas de bautizar que la Iglesia ha utilizado a lo largo de la historia es la inmersión del siglo I al siglo XIII. Se sumerge toda la persona. Por eso en muchas catedrales hoy de Europa todavía se conservan pilas grandes, porque ahí se metían, se colocaban, se sumergían las personas totalmente. Y había toallas grandes que eran con las cuales secaban a los neobautizados. Inmersión. Después viene el de infusión, que es derramar agua en la cabeza del bautizado, pronunciando la fórmula que acabamos de decir: yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Y después se dio una forma de bautismo que se consideró teológicamente que no era la más apropiada, pero que se empleó. Esta es la de aspersión. Con el aspersor se rociaba a la gente para bautizarlos, porque era una gran cantidad de personas. Se rociaba con agua, pero no expresa el sentido del bautismo, que ya dijimos. San Pablo en la carta a Tito, en el capítulo 3, versículo 6, dice que es un baño de regeneración en el Espíritu Santo. La persona queda empapada de la gracia de Dios. Es baño de regeneración. Quedan perdonados sus pecados, tanto el de origen como los actuales, si la persona lo recibe en la adolescencia en adelante, ¿sí? Por lo tanto, esa forma de bautizar se dejó. En el bautismo recibimos las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Fe para creer en Dios sobre todas las cosas, para amarlo, para creer en nosotros, para creer en los demás. Hoy que hay tanto desconcierto y desconfianza. Esperanza es una esperanza que está fundamentada en Cristo vivo y resucitado. No en nuestras propias, no es un optimismo, no en nuestros propios medios, no en nuestros bienes materiales, no en nuestra capacidad intelectual, no. Creer en Cristo. Y por eso uno de los tiempos litúrgicos en la iglesia, como es el Adviento, nos lo recuerda. Es la esperanza cristiana en Cristo, que prometió hacerse hombre y que ha venido en la Navidad. La caridad, para vivir el amor hasta sus últimas consecuencias. No hay amor más grande que dar la vida por el otro. Y por eso lo vemos en la relación de la madre con el hijo, del padre con el hijo, que es capaz de dar su vida por ellos. Pero ¿qué exige la fe? Exige conversión del relativismo, de lo que yo pienso, de lo que yo creo, de lo que yo considero, de mi propio ego, de mi egoísmo, de mi centralidad, para abrirme a Dios y a las necesidades de los demás, para dejar mi subjetivismo, mi propia necesidad. La fe es racional. San Pedro, den razón de su fe. Primera de San Pedro, capítulo 3, versículo 16. La fe es vivencial, no es pura idea. Si crees, actúa en consecuencia. Si crees, ama. Si crees, perdona. Si crees, sirve. Si crees, atiende. Si crees, deshazte en atenciones por tus hijos, por tu pareja, por tus compañeros, por tus vecinos. Vive al 100%. No escatimes esfuerzos. Se va a terminar. Rige la conducta, la vida moral y social. Pues mis hermanos, con esto terminamos esta sesión. A todos ustedes agradezco que nos hayan acompañado. Nos vemos en la siguiente sesión. Paz y bien a todos.